Hola, nuevamente estamos con los hechos y personajes más importantes del departamento, de la región, y tenemos un personaje muy importante, ya lo conocen, Steven Cárdenas, pero dejemos que sea Steven Cárdenas quien nos cuente primero que todo, antes de hablar de toda su trayectoria, quién es Steven Cárdenas, usted qué estudió, cómo se ha preparado. Bueno, además de agradecido por estar con vos acá. Hombre, yo lo primero es que soy hijo de profesores y eso me encanta decirlo porque de alguna manera mi vocación de ser docente hoy en las universidades, en 3, 4 universidades, ha sido digamos que producto por eso. Ahora, producto a tener una pasión digamos que por las clases, por dictar, por enseñar, por tener digamos que el tema de conocimiento, es muy importante. Ahora, ¿cómo llegué a ser profesor? Arranqué en una tecnología en gobierno local en el SENA. Luego fuimos estudiantes de Derecho, fuimos abogados en la Universidad Libre, hicimos un diplomado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica sobre derechos humanos. Luego hicimos una especialización en los Andes en Economía, estamos en una maestría en Gobierno en Medellín y todo esto digamos que ha sido un proyecto bonito que profesionalmente combinado con el Consejo de Pereira, combinado con columnista, con asesor en investigación y con otras cosas, pues ha generado lo que hoy es Steven Cárdenas y la gente conoce como Steven. Bueno, los jóvenes de ahora buscan una especialización por muchas cosas, por tener la especialización para cuestiones laborales, pero ustedes la estudian por saber más, por tener un cartón o porque usted ha escogido esas especializaciones, diplomados y maestría. De manera particular, uno, derechos humanos, porque tenía una, digamos que una profunda curiosidad y contradicciones en muchos lados de lo que era la globalización, la universalidad de los derechos y todo esto y cómo se podía aplicar, digamos que en determinados territorios. Eso me llevó a estudiar derechos humanos. Ahora, en tema economía, pues porque yo ya estaba dedicado a la política, quería ser político de profesión y no valía simplemente saber del tema legal y saber del tema jurídico. Yo tenía que saber de los presupuestos, de las finanzas, de todo esto y eso me llevó. Y luego, más adelante, el tema de maestría en gobierno. Entonces, todo ha sido una conducción de intentar generar mayor o tener mayor conocimiento con lo que yo me desempeñaba actual. Ahora, esto no quiere decir que todos los jóvenes hoy estén buscando un tema de educación. Por más de que yo sea profesor de educación superior y por más de que yo haga trabajos de investigación en las universidades y otras cosas, hay que reconocer que en la educación tenemos una profunda debilidad y es que ya el conocimiento aparentemente y la educación, los títulos, ya no reflejan necesariamente conseguir trabajo y tener mayor capacidad adquisitiva, y eso es complejo. Bueno, y laboralmente, ¿cómo empezó usted después su sustento después de estudiar? ¿Cómo le parece que yo en la universidad teníamos algo que hacíamos eventos en las universidades, hacíamos temas de entretenimiento, hacíamos eventos en las discotecas, hacíamos todo esto? Tuve una fundación a la par y es que como yo era misionero cuando fui en el colegio y cuando hice otras cosas, era misionero en Chocó, en Condoto y hacíamos misiones de católica, laicos, pero hacíamos misiones, pues con todo esto montamos una fundación y la fundación se llamaba Pertenencia Pereirana y lograba generar labor social en todo Pereira. Y con esto pues obviamente trabajamos mucho rato, de ahí saltamos al Consejo de Pereira, decidido al tema político, combinada la combinación social, y es que yo entendí que para hacer grandes transformaciones nosotros teníamos un proyecto que se llama Inglés para Todos, le enseñaba inglés básico a niños entre 5 y 15 años, en Caimalito, en Puerto Caldas, en Las Brisas, en un montón. Pero la única manera de hablar de bilingüismo realmente en Pereira era desde la administración municipal que maneja hoy 60, 62 instituciones educativas, era la única manera. Así que por eso nosotros nos empezamos a ir al tema de la política. Fuimos concejales, a la par docentes de varias universidades, de la Universidad Tecnológica, de la Andina, bueno, pasé por la SAP, y bueno, finalmente asesor de algunas empresas privadas, luego asesor en la región administrativa de planificación en temas de cultura, en términos de objetivos de desarrollo sostenible. En la Universidad Tecnológica empezamos a hacer estudios, pasamos de las aulas a empezar a hacer estudios demográficos sobre la pirámide poblacional, todo lo que pasaba, digamos que con natalidad y con otras cosas, con oferta silver. Bueno, y ahí nos hemos desempeñado más cosas. Bueno, usted empieza y fue concejal muy exitoso por sus intervenciones, por el control político y por los temas de ciudad, porque empezó usted a ser pragmático, no esos discursos de los concejales de 2 horas, sino que usted atacaba las cosas como eran. Pasa a ser candidato. ¿Cómo fue ese salto? ¿A qué? Muy complejo. Nosotros saltamos a ser candidatos a alcaldía de Pereira y lo quisimos hacer además como nosotros queríamos hacerlo. No era el político que la gente esperaba ver, no, era el político que nosotros queríamos hacer. No era el político vestido de blanco con el logotipo acá, no era el político hablando de manera correcta lo que todo el mundo quería. En esa campaña estaba muy nuevo el cable, entonces la gente quería escuchar. Un candidato hablaba de hacer 3 líneas de cable, otro hablaba de 2 líneas de cable y salía Steven a decir, yo no voy a hacer ninguna línea de cable.
La financiación no da, de hecho hoy está quebrado el cable. Y es más, la historia nos lo muestra. Hoy nos gastamos casi 13.000 millones de pesos al año en sostener el megacable, porque no he logrado hacer la reestructuración urbanística que necesita las brisas para poder que la gente sea atractivo subirse, porque no es solamente la demanda que hoy tiene la gente que habita hoy en Villa Santana. Es decir, había que construir algo más. Nosotros nos atrevimos a decir cosas que la gente no estaba acostumbrada. ¿Con quién compitió? Con Mauricio, con Michael, con Marta, con Chirri, con Oscar, y fue una competencia muy bonita. Nosotros terminamos sin ni un partido político, con una financiación absolutamente inestable e incipiente, digamos que versus lo que pasaba, sin burocracia, sin la administración municipal o departamental, y logramos levantar 34.000 votos. Eso es mucho. Que era, claro, era gente que quería, que estaba ilusionada, esperanzada con una cosa distinta. Pero usted se inició con el Partido Conservador y entonces, pero usted de apertura de acuerdo a las realidades del país, porque el país ya no es bipartidista. Yo soy conservador y sigo siendo conservador, no milito en el Partido Conservador por muchas cosas, porque por principios me tocó alejarme de las casas que manejaban el Partido Conservador, pero ojo, porque ser conservador no puede ser retrógrado, no puede ser hoy reconocer, por ejemplo, yo fui el primer presidente del Consejo Conservador en la historia de Pereira, pero asimismo fue el que lideré la política pública de protección y bienestar animal, pero también fui el que impulsé la política de diversidad sexual en Pereira. Fui el que hice el acuerdo por ejemplo, de la estrategia del VIH, por ejemplo, la estrategia 90-90-90, y así un montón de cosas. Entonces, pues fui el que propuso, por ejemplo, el proyecto de acuerdo que era la eliminación de plásticos de un solo uso en Pereira, así muchos más. O sea, terminamos siendo los más propositivos en la historia, terminamos siendo los constantes, sin investigaciones, pero seguimos siendo conservadores. Yo creo en la propiedad privada, yo creo en Dios, yo respeto quien no lo crea, pero yo creo profundamente, yo creo en la seguridad, yo creo en la familia, yo creo en que el privado es el principal socio del Estado, y así las cosas, pues obviamente soy conservador, pero eso no significa que sea conservador de antaño, donde y respete la libertad de las personas. No, yo creo que la libertad es el derecho más bonito y más sagrado que nosotros tenemos que respetar. Bueno, mientras usted hace esa parte de la carrera, porque cuando uno empieza de concejal, es candidato tan rápido, no gana, pero saca 34.000 votos, no gana la alcaldía, pero ganó 34.000 votos, entonces usted ya está pensando en su futuro, que ahorita lo vamos a hablar, y entonces hace un stand-by, que son las elecciones a Congreso. Sí. ¿Cómo le fue? Maravilloso. No en todas las elecciones uno tiene que poner el nombre en la fachada. Acá no se trataba de obsesión, acá se trataba de qué verdaderamente nosotros queríamos para Risaralda. Yo reconozco que hoy en Colombia tenemos un lío gigante. Estamos discutiendo temas que en los 90 pasamos. Estamos discutiendo si el privado debería tener si deberían existir concesiones en un mundo lleno de concesiones y donde el primer mundo y donde absolutamente todo. Que es que hay que regular las tarifas, que hay que regular las intervenciones, que hay que ponerle reglas claras. Eso es una cosa muy distinta. De ahí decir que el Estado es el papá absoluto y tiene que manejar absolutamente todos los temas de cada ciudadano, eso es absolutamente ridículo. Entonces, en Colombia retrocedimos una discusión 30 años, pero además de que la discusión se retrocedió 30 años, pues empezaron a pasar cosas que nos estaban pasando, que nos pasaban a los risaraldenses. No era el Catatumbo, no era Cúcuta, no era el problema en el Cauca, no, es que el Clan del Golfo y el ELN se nos estaban metiendo por Mistrato y por Pueblo Rico, y si no tenemos un buen gobernador se nos hubiera metido. Es que no era un tema de la seguridad en Cali, no, era un tema que Pereira durante los últimos 2 años ha tenido la tasa de homicidios más alta de los últimos 20 años, y eso ya nos estaba tocando. Y entre todo esto nos reunimos varios, Centro Democrático, Mira, se reúne Steven Cárdenas y otros actores también liberales, y terminamos decidiendo por qué no nos juntamos, qué es lo más duro, bajarle los egos a un político que está acostumbrado a ver su nombre y decirle no aspire usted, sino aspire lo otro y regeneremos, relevos, organicémonos. Era muy complicado. Sin embargo, logramos esa conversación y terminamos acompañando a Durgues, que hoy se convierte en representante de la Cámara y es nuestro representante de la Cámara, así como nosotros, muchos más empujamos la tarea, tuvimos un muy buen candidato y hoy tenemos representante. Bueno, usted hizo unas muy buenas relaciones porque ya dice cómo llegó con Durgues y todos lo vimos duro como jefe de debate y eso es muy bueno. Y usted sale a la alcaldía, pero al salir de la del consejo aspira a la alcaldía, pero también empieza a tener unos nexos muy buenos con la gente joven y con los tradicionales. Usted empieza a tener muy buena relación en la gobernación con Juan Diego Patiño y con Diego Patiño. Esas relaciones, ¿cómo son? Es muy buena. De hecho, Diego Patiño fue mi candidato al Senado.
Y la gente me preguntaba, ¿cómo un conservador termina apoyando a un liberal? Y yo les decía, porque acá te tiene que ver más el pragmatismo que otras cosas. Yo creo que el sectarismo está mandado a recoger. Yo creo que si usted me pone una balanza cuáles eran los candidatos al Senado por el departamento de Risaralda, un departamento que está enredado con el hospital de cuarto nivel para proyectos, para recursos, que está enredado las vías del Samán, que tiene problemas en la ejecución de obras, que tiene un montón de consecución de cosas que tiene que traer de recursos nacionales, pero además que tiene que empezar en discusiones nacionales sobre reformas laborales, pensionales, de salud y otras más, pues necesitábamos un senador de la región. Y cuando a mí me ponían en la mesa los candidatos, yo lo primero que tengo que entender es que el territorio Risaralda y Pereira va por encima de lo que yo pueda pensar o creer. Es que por encima de todo esto está la tierra de nosotros, están los proyectos, está la pujanza, está que mis sobrinos tengan un buen futuro, que usted, que su hijo, que todos. Y en ese orden de ideas no existe límite ni rojo, ni azul, ni amarillo, ni nada. Acá el que es bueno, y el que es bueno, y era Diego, y fue mi candidato al Senado. Tengo muy buena relación con él, admiro profundamente a Juan Diego, porque creo que ha sido un gobernador, pese a su juventud, todos esperábamos que iba a ser el chicanero que salía en camionetas, que sobreexhibía, que no. Un hombre prudente, juicioso, tranquilo, sobrio, que le tocaron el CIVI enredado, vías del Samán enredada, cuarto nivel enredado, un occidente que depende absolutamente del papá gobernador y todo esto. Y creo que logró comunicacionalmente no solamente ser sobrio, sino ser prudente y empezar a hacer apuestas, determinar cosas del pasado y empezar a visionar el futuro. Es que si usted me pregunta cuál es el proyecto más importante a futuro, venga, el Valle del Risaralda. Acabo de firmar, por ejemplo, un tema de estudios y diseños para juntar el tren que tanto hablaban acá, el tren de cercanías, no, y este pasó por encima del tren de cercanías y firmó estudios y diseños para el tren que une Antioquia, Caldas y Risaralda. Y eso es lo más importante en términos logísticos que podemos tener. Bueno, hay algo importante en esta campaña que acaba de pasar y usted habla muy bien de Diego al Senado, de Durgues en la Cámara. Diego Patiño no ganó el Senado, pero triplicó su votación frente a lo que siempre había sacado como representante de la Cámara, fortaleció su votación y sigue siendo una persona que sigue siendo determinante en el desarrollo de Risaralda para lo que se viene, ¿cierto? Acá hay que hacer análisis políticos y es básicamente acá hay dos casas preponderantes, sin decir que ninguna es preponderante sobre otra. De hecho, pueden aparecer tres casas, una tercera que aparece el pacto, y entonces acá aparecen tres escenarios y otros más sueltos. Los tres escenarios aparecen, o los tres casas aparecen con dos congresistas cada uno. El pacto aparece con Senado y Cámara, la gente de la alcaldía aparece con Senado y Cámara y acá la gente de la gobernación aparece con dos cámaras. Es decir, dos congresistas por todo, muy pareja la situación. Y unos actores por alrededor, digamos que con un buen sistema electoral o con un buen poderío electoral, también digamos que pendientes. Ahora, acá hay que recordar algo, uno no pierde lo que nunca ha tenido. Y es que sí, el senador era un muy buen ejercicio, creo que nos perdimos de un muy buen senador, pero la Casa Patiño no tenía Senado, sí tenía Cámara y la Cámara la recuperó. Y además faltaba otra, la otra la ganó con Sociedad y sigue teniendo la gobernación. Y sigue teniendo un gobernador diferente a lo del alcalde, con todo el respeto del mundo, que no tiene la imagen ni desgastada ni tampoco la opinión en contra, como hoy sí está pasando en la administración local. Así que yo veo las cosas parejas, veo un escenario bonito al frente, en donde el voto de opinión y donde el voto libre cada vez va creciendo, y donde los partidos y los políticos podemos poner un porcentaje electoral, pero el resto se lo tiene que ganar y enamorar el candidato. Bueno, usted ya en la descripción de sus estudios, de haber estado en el Consejo Municipal, de conocer el Consejo, el municipio, y ahorita en esta candidatura conoció el Senado, conoció la Cámara, sabe cómo se maneja la gobernación y cómo manejar los hilos. Entonces usted ya empieza a manejar cosas, pero en lo que manejo yo con Hernelio Campo todos los días en la cosa política y en mi radio pasillo con Murillo, pues con JJ sacamos un listado el 9 de marzo. Ya hay 10 candidatos a la alcaldía. Hay 9 candidatos a la gobernación y todos repartidos en esas casas políticas que usted bien explicó ahorita. Entonces siempre hablábamos y entonces para la alcaldía van estos y para la gobernación después hablaremos de eso. Y yo le dije a JJ, hay que ponerle a la alcaldía un chulo, los que van con un chulo, en la gobernación 2. Ponga uno con 3 chulos, ¿vale? Uno que está gustando para la alcaldía de la gobernación, ese es usted. En los mentideros políticos se habla de Steven, y vuelvo y repito, estuvo en el Consejo, candidato a la alcaldía, y ahorita se mide para el Congreso con estos dos importantes ganadores más, Freddy Arias, que también es un representante que está fuerte en ese
Entonces, la cosa es muy sencilla. ¿Para dónde va Steven Cárdenas? Yo creo que hay que buscar la manera en que la gobernación pueda tener la misma línea de conducción que hoy está manejando. Y es un gobernador que pueda seguir los proyectos anteriores salvaguardando o poniendo por encima la misma estructura institucional, el mismo departamento por encima del ego. Y es que no importa quién inaugura la cinta, lo que importan son los proyectos a largo aliento. Y eso creo que Juan Diego lo hizo bien con los proyectos que tenía Víctor anterior, con los proyectos que traía Sigfredo anterior, con todos esos proyectos. Hoy lo está sacando adelante. Yo creo que hay que tener un gobernador que siga esa misma línea de conducción. Y yo creo que Juan Diego tendrá que revisar con su equipo y vamos a estar acompañando absolutamente lo que pase ahí. Yo creo que por el momento nosotros nos tenemos que enfocar en que en Pereira hay unas muy bonitas posibilidades de soñar la Pereira del Bicentenario, de soñar el Pereira de los 200 años. O sea, yo quiero saber qué es lo que vamos a planear. Si usted le pregunta hoy a planeación, venga, ¿cuál es la vocación económica de Pereira? Y todo el mundo responde, no sabemos. Nosotros vamos a hacer turismo deportivo, turismo de aventura, nosotros vamos a hacer turismo de reunión, nosotros vamos a enfocarnos a los escenarios de entretenimiento, nosotros nos vamos a enfocar en servicios de salud porque estamos construyendo hospitales por todos lados, públicos y privados, nosotros nos vamos a dedicar a la logística porque vamos a tener doble calzada, Dios mediante, Cerrito de la Virginia y se conecta con Pacífico y vamos a terminar con el tren a salida a Puerto de Antioquia y vamos a tener la posibilidad logísticamente de tener a 4 horas el Puerto de Aventura y Puerto de Antioquia y nos vamos a convertir en un hub logístico. Esa es una pregunta. Ahora la otra pregunta es, ¿en dónde vamos a vivir? ¿En dónde va a estar el agua? Nosotros ya vamos a empezar a analizar por fin que no solamente es el río Tun la única fuente hídrica, vamos a empezar a revisar qué es lo que pasa con las fuentes hídricas de Santa Rosa para poder construir una Pereira distinta, vamos a revisar la segunda terminal del aeropuerto porque esta se nos va a quedar chiquita, dónde vamos a construir el polígono de crecimiento porque tenemos más o menos 6.000, 7.000 unidades de vivienda para construir en los próximos 5 años. Y después de los 5 años, ¿cuál es el proyecto Gonzalo Vallejo, como el de Condina, que se acaba en 5 o 6 años? ¿Cuál es el que vendrá? Todo eso es básicamente la discusión de planeación que yo creo que hay que tener en Pereira. Pereira hoy tiene que estar dimensionando qué es lo que va a pasar en 100 años, qué es lo que va a pasar en 50 años. Si nosotros vamos a tener tranvía en el centro, si no vamos a tener tranvía en el centro, ¿cómo vamos a darle el cambio como la Comuna 13 en Las Brisas para poder poner eficiente el cable de nosotros, ponerlo autosostenible y ahora sí empezar a conectar el resto de la ciudad? Yo creo que la discusión tiene que ser profunda con cómo soñamos y cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de la ciudad. Si nosotros queremos una ciudad consolidada y que tiene que cambiar su POT para poder que en Pereira empiecen a haber parqueaderos en altura. La gente hoy no sabe por qué no hay parqueaderos de 10 pisos en la zona céntrica o en el polígono central, y es que el POT no lo prohíbe. O sea, ese tipo de cosas, si nosotros vamos a seguir siendo comerciales, ¿cómo vamos a poner a Corocito y a Corales como los distritos gastronómicos de nosotros? Rutas accesibles, o los 5 corredores o 7 corredores turísticos que podremos tener, ¿cómo los ponemos eficientes? ¿Cómo en la zona rural dejamos de hablar de hacer 2 kilométricos cada 4 años de pavimento y el resto simplemente distritos? A mí me encanta comprar maquinaria, pero la compra de maquinaria lo único que me traduce es que nosotros nos vamos a acostumbrar a tener que hacer mantenimiento a punta de afirmado a todas las carreteras de zona rural. Y nunca vamos a hacer un escenario para poder pavimentar las rutas que nosotros tenemos de la zona rural. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Entonces, yo creo que junto con el equipo, junto con el representante, el resto, tendremos que tomar una decisión, pero yo creo que Pereira hoy tiene una enorme posibilidad de soñar a futuro qué es lo que quiere hacer. Porque Pereira va al 200 kilómetros por hora. Y la administración, no esta, la pasada, van a 10, 20. Nosotros en 4 años vamos a hacer una obra, que es Corales. Y esa obra cambia la vida del 10% de la ciudad, que mueven carro. Y el resto, si yo vivo en Providencia, si yo vivo en el Jardín, si yo vivo en el Poblado, si yo vivo en Villaverde, si yo vivo en Pinares, si yo vivo en Palermo, si yo vivo en el centro, si yo vivo en el Río, si vivo en Parque Industrial, que me quedo sin agua en Parque Industrial cada rato, ¿eso en qué me soluciona a mí? O sea, los temas viales, la vía Alsacia, la oriental, la conexión con Dos Quebradas, acá está escrito. No es porque yo sea inteligente, es porque básicamente tenemos que rodearnos de gente que sea más tesa que nosotros y empezar a soñar la ciudad de los 200 años. Yo creo que para allá tiene que ir la cosa. Y hoy yo quiero enfocarme en soñar a Pereira distinto. Bueno, entonces, solo el tiempo, en un periodo de muy corto plazo, nos dirá: Steven Cárdenas va para la alcaldía, va para la gobernación. Este no es la primera, sino que son varias de una serie donde presentamos
a este prospecto político que es Steven Cárdenas. Solo el tiempo lo va a decir. Pero mientras tanto, desde que usted fue concejal, candidato a la alcaldía y esta campaña al Senado y a la Cámara, usted no ha perdido el contacto con la gente. No, nada. No, porque uno es mi vocación. Acuérdense que yo fui misionero, yo soy hijo de profesores, yo sigo siendo profesor, entonces estar en las universidades, en el aula, en todo esto es un contacto de manera constante, rutinario, se vuelve rutina de nosotros y pues me gusta. El equipo nunca lo hemos desmontado, nosotros siempre tenemos un equipo técnico que intenta evaluar todo lo que está pasando en la ciudad y no echar la mala leche de, ay, esto está malo, no. Criticar lo malo, pero además de una vez decir una sugerencia respetuosa de cómo podría ser mejor. Y ese ha sido nuestro estilo. Nosotros queremos es construir y el contacto con la gente pues es importante. Es que si no recorremos, no tenemos cómo saber. Si no vamos a Parque Industrial, si no vamos a Málaga, no tenemos cómo saber que se quedaron sin agua hace 20 días. Eso es imposible, eso no sale en las noticias. O sea, o saldrá en una que otra, pero en el resto los escándalos de lo que está pasando con los puntos críticos de basura, lo que pasa en Tokio, las conexiones, es decir, ese tipo de cosas, lo que como están soñando en este momento el mirador de Canceles, es decir, solo eso lo sabemos si nosotros estamos al lado de la gente, si nosotros recorremos todos los días, si nos damos cuenta que para ir de Libertadores 2 a Ciudadela Confamiliar hay que darle la vuelta al mundo y están a 150 metros al frente, pero hay que darle la vuelta al mundo porque no hay una conexión vial que nos logre conectar. Y eso solo lo hacemos si estamos al lado y recorriendo y escuchando a la gente. Entonces eso hay que tenerlo y está impregnado en nuestro equipo. Bueno, muchos éxitos y muy pronto seguiremos el camino de esta campaña que se inicia desde esta semana hasta las próximas elecciones a alcaldía, gobernación, asamblea y consejo. Muchas gracias, Steve. Muchas gracias, Telepagui.